Sí, aunque no lo creas, hay una clave, hay un motivo en particular que hace que Milei es muy probable que gane las elecciones de 2025 y 2027. Vamos a hablar de inflación, de salarios y de actividad económica. Quédate porque te cuento qué variables tenés que ver para saber si el plan económico de Milei se va a consolidar y si va a ganar las elecciones o si en realidad, bueno, todo terminará fracasando y volverá el peronismo al poder. Bueno, básicamente hay tres ejes que por lo general, sobre todo en los países subdesarrollados como el nuestro, te definen los resultados de las elecciones. Y la experiencia acá en Argentina en las últimas décadas lo comprueba y lo vamos a estar viendo. Los ejes son los siguientes: inflación, salarios y actividad económica. La realidad es que la inflación es algo importantísimo para la valoración de un gobierno. Está demostradísimo en la historia de que por lo general los gobiernos que hacen que suba la inflación no reeligen, terminan perdiendo las elecciones, y los gobiernos que hacen que la inflación baje terminan reeligiendo. Por ejemplo, pasó en Estados Unidos la semana pasada. El último gobierno había tenido una inflación muy alta y no pudo reelegir. Bueno, resulta que el gobierno hoy mismo reveló la inflación mensual de octubre, que dio solamente 2,7%, muy bajo, la inflación más baja desde noviembre de 2021, y obviamente es todo un hito, porque no solo que es más o menos 6 veces menor que la inflación del último mes de Massa y 10 veces menor que la inflación del primer mes de Milei, sino que si luego vemos este gráfico que es la inflación interanual, podemos ver como prácticamente en solamente medio año bajó 100 puntos y va a descender muchísimo más. Además, no solamente la inflación está bajando muy fuerte a nivel general, sino que en uno de los rubros más importantes de todos para el bolsillo de los argentinos, que es alimentos y bebidas, la inflación está bajando incluso mucho más fuerte, con solamente 1,2% de inflación, mientras que por ejemplo el último mes del gobierno anterior esa inflación había dado 15,7%, o sea 13 veces más, y en el primer mes de Milei había dado 30%, o sea 25 veces más. O sea, bueno, queda claro que la inflación está bajando muy fuerte. Entonces entendemos que la inflación está favoreciendo al gobierno de Milei. Si vamos a la segunda variable, probablemente la más importante de todas, tenemos los salarios. No hace falta que te diga que por lo general los gobiernos que hacen que los salarios suban tienden a reelegir, o sea, tienden a ganar las elecciones, y los gobiernos que hacen que los salarios bajen tienden a no reelegir, o sea, a no ganar las elecciones. Si vemos los salarios en el gobierno de Milei, podemos ver como hubo una caída muy pronunciada a inicios de año. Por ejemplo, en el total de los salarios, este es el promedio de los salarios, pero ya lleva 6 meses consecutivos de recuperación, y si vos estás viendo esto luego de noviembre de 2024, probablemente lleve más meses de recuperación. Y no solamente el promedio de los salarios. Si vamos a los salarios registrados, vemos que también se están recuperando. Si descomponemos esos salarios registrados en salarios registrados privados y salarios registrados públicos, vemos que acá sí que hay algo un poco distinto. Los salarios registrados privados prácticamente ya han recuperado todo lo que han perdido durante los inicios de 2024, o sea, básicamente desde que asumió Milei. Sin embargo, los salarios públicos es verdad que no se están recuperando del todo. Todavía siguen muy abajo, y esto es adrede, o sea, esto es una decisión del gobierno. Básicamente hoy el Estado tiene un exceso de empleados, tiene a muchas personas contratadas, pero como las leyes argentinas le impiden al gobierno despedir a la gente que está de más en el Estado sin que sea financieramente imposible, bueno, ¿qué hace el gobierno? En vez de ajustar por cantidad, ajusta por precio. O sea, si vos no puedes despedir a la gente que está en el Estado y no debería de estarlo, lo que haces es bajarle los salarios a todos los empleados públicos. Lamentablemente, es la solución que se encontró. Y luego, si vamos a los salarios informales, según el INDEC, tenemos que, si bien han caído mucho más que el resto de los salarios, se están recuperando incluso más rápido, de hecho, siendo el único grupo de salarios que para septiembre de 2024 ya incluso han recuperado todo lo que han perdido durante la crisis. O sea, realmente se están recuperando muy rápido. Entonces, como vemos, también los salarios, probablemente la variable más importante, está favoreciendo al gobierno. Salvo los salarios públicos, todos los salarios de la economía tuvieron una caída muy fuerte a inicios de 2024, pero a partir de ahí que se están recuperando todos los meses, y al gobierno todavía le faltan 3 años. Esto quiere decir que va a llegar a las elecciones de 2025 y a las elecciones de 2026 con un nivel de salarios mucho mayor que el que tenemos ahora. Y tercero, tenemos la actividad económica. La actividad económica es básicamente la producción, los intercambios, básicamente cuánto se está moviendo la economía. Conforme más cae la actividad económica, quiere decir que más está cayendo la economía, entonces quiere decir que se venden menos cosas, se producen menos cosas, cierran más empresas, y bueno, viceversa. O sea, cuando crece la actividad económica quiere decir que las empresas producen más, que la gente intercambia más bienes, que compra más bienes, y bueno, un largo etcétera. ¿Y cómo está respondiendo la actividad económica en el gobierno de Milei? Bueno, la realidad es que bastante mal, sobre todo a inicios del gobierno. Como vemos acá, la actividad económica la pasó bastante mal, pero es verdad que ya a partir de julio que la actividad económica está empezando a responder bien, y de nuevo, el gobierno recién está empezando. Le quedan muchos años de crecimiento, aunque bueno, hay que ver si la economía termina creciendo o no. Obviamente todo esto es futurología. Entonces tenemos que probablemente las 3 variables más importantes para saber cómo está la aprobación de la gente en relación al gobierno están muy bien. Y si esto te parece medio falopa, por ejemplo, podemos ir a ver el resto de los gobiernos de las últimas décadas, cómo se comportaron estas 3 variables en todos estos gobiernos, y vas a ver que efectivamente estos 3 parámetros responden muy bien a este examen. Vamos a empezar desde el retorno de la democracia. Por ejemplo, acá tenemos a Alfonsín. Esta es la actividad económica. Como vemos, cayó. Si vemos los salarios, bueno, no hace falta ni que te lo diga, cayeron en picada durante el gobierno de Alfonsín. Realmente los salarios cayeron mucho, sobre todo justamente culpa de la tercera variable que tenemos, que es la
inflación, que bueno, también no hace falta ni que te lo explique. Fue el gobierno argentino con más inflación de toda la historia, llegando a tener, por ejemplo, casi 200% en un mes. ¿Qué pasó con Alfonsín? Bueno, no solamente que no pudo ni siquiera reelegir, sino que no pudo terminar su mandato. Luego vamos con el primer mandato de Menem. Empezamos con la actividad económica que, como vemos, también subió, sobre todo porque venías de la brutal recesión de fines del gobierno de Alfonsín, pero bueno, la actividad económica subió de todos modos. Si nos vamos a los salarios, también venían recuperándose del piso histórico de fines del gobierno de Alfonsín, y la inflación, bueno, ni hablar, pasamos de tener una hiperinflación a que prácticamente desaparezca. Al gobierno de Menem le fue muy bien en las tres variables. ¿Qué pasó? Bueno, reeligió. Sin embargo, en el segundo mandato esto ya fue distinto. La actividad económica empezó a estancarse un poco más y de hecho ya para fines del gobierno de Menem todo pintaba bastante mal. Con el tema de la inflación la realidad es que bueno, no sucedió nada, por suerte. Sin embargo, los salarios vemos que dejaron de crecer y un poco que se estancaron. Ya no todo tenía tan buena pinta como en el primer gobierno de Menem. ¿Y qué pasó? Bueno, que no pudo reelegir. Después llegó la crisis del 2001-2002 donde gobernaron 250 presidentes distintos, desde De la Rúa hasta Duhalde, y bueno, acá no hace falta ni siquiera que te diga qué es lo que sucedió. Cayó la economía, cayeron los salarios, la inflación subió, todo salió mal. Y bueno, obviamente las caras de la política argentina de ese entonces nunca más las volvimos a ver. Luego llegó el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, la realidad es que la inflación no es un buen dato en el gobierno de Néstor Kirchner. Pasó de más o menos 4 o 5% y subió ya a los 2 dígitos. O sea, no fue un buen dato la inflación. Pero claro, cuando vemos los salarios nos damos cuenta por qué reeligió Néstor Kirchner. Los salarios reales subieron más de un 50% durante esos 4 años. Obviamente venías de la crisis del 2001-2002. Era obvio que los salarios se iban a recuperar, pero no importa, lo importante es que se recuperaron. Y si vemos la actividad económica, vemos cómo claramente durante el gobierno de Néstor Kirchner se comportó de manera fenomenal. ¿Qué pasó? Bueno, reeligió, no él, sino Cristina Kirchner, básicamente una persona de su misma fuerza política. ¿Qué pasó en el primer gobierno de Cristina? Bueno, más o menos lo mismo. La inflación siguió respondiendo mal, siguió aumentando. Ya Argentina entraba en el top de los países con más inflación del mundo. O sea, la inflación realmente estaba respondiendo muy mal, pero era compensado otra vez por el aumento fenomenal de los salarios que hubo durante esa época y por el crecimiento económico fenomenal también que hubo durante esa época. Entonces volvió a reelegir Cristina. ¿Qué pasó en su tercer gobierno? Bueno, que la inflación seguía comportándose muy mal, pero claro, los salarios ya dejaron de crecer y la economía empezó a caer. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no reeligió. Luego vimos el gobierno de Macri y a Macri básicamente se le dio todo mal. Si vemos los salarios vemos que cayeron muy fuerte. Si después vamos a la actividad económica vemos que también siguió cayendo y por último si vamos a la inflación vemos que también subió. ¿Qué pasó con Macri? Bueno, no reeligió. Si vamos al gobierno de Alberto Fernández, la inflación básicamente fue una catástrofe. 2023 Argentina cerró siendo el segundo país con más inflación de todo el mundo. La economía también siguió cayendo, aunque tenemos un poco distorsionada esta medida porque tuvimos el 2020 en el medio y los salarios también siguieron cayendo. Entonces, ¿qué pasó con Alberto Fernández? No reeligió. Y llegamos al 2024, el año de Javier Milei. ¿Qué pasó? Bueno, la inflación bajó muy fuerte, los salarios cayeron muy fuerte, pero se están recuperando y la actividad económica lo mismo, cayó muy fuerte, pero se está recuperando. Son los mejores datos que ha tenido un gobierno en los últimos 10-15 años y es muy probable que sobre todo porque la gente lo compare con lo que fue el gobierno anterior o los anteriores gobiernos, el de Macri y el segundo de Cristina, Milei termine reeligiendo. Tiene que cagarla muy fuerte el gobierno para que en las próximas elecciones nos veamos a la Libertad Avanza siendo la fuerza más votada. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like, si querés más como este puedes suscribirte. Te dejo acá un video de una nueva serie que estamos haciendo que se llama Desmintiendo Cucas, es muy divertida, es un cago de risa, así que nada, puedes ir a verlo. Gracias a todos mis miembros y de hecho si vos querés también hacerte miembro y contribuir a este canal, puedes hacerlo o también puedes donarme a través de Patreon, cafecito, te dejo todo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos.